Una placa, una sonrisa burlona y una violación impensable. A plena luz del día, una mujer negra, Lena Thorne, fue humillada públicamente. Su dignidad fue despojada por un policía abusivo que la consideraba una intrusa más en su impecable vecindario. Le levantó el vestido para reírse, tratando su cuerpo como un espectáculo para su propia diversión cruel, seguro de que ella era incapaz de defenderse. Pero nunca se dio cuenta de a quién estaba degradando realmente. Creyó que estaba destrozando a un desconocido. En realidad, estaba sellando su propia perdición y desatando la furia del hombre más poderoso del Estado. Antes de adentrarnos en esta historia de justicia, comenten desde dónde la ven y asegúrense de suscribirse, porque la historia que les tengo para mañana es una locura. El implacable sol de la tarde caía a plomo sobre el cuidado césped de Oak Creek Estates, un barrio tan prístino que parecía menos un lugar para vivir y más un plató de cine. Lena Thorne saboreó la calidez en su piel. Una suave brisa acariciaba el dobladillo de su sencillo vestido negro de verano, aquel con delicadas flores blancas bordadas en el escote. Tras un mes vertiginoso de mudanzas, cenas políticas y el constante y soso zumbido del nuevo cargo de su marido, este tranquilo paseo fue un pequeño acto de rebeldía. Un momento para ser simplemente Lena, no la esposa del gobernador. El aroma a hierba recién cortada y magnolia en flor impregnaba el aire. Por primera vez desde que se mudaron a la majestuosa residencia del gobernador, a solo unas cuadras de distancia, sintió una sensación de paz. La paz se rompió cuando una patrulla policial se detuvo silenciosamente junto a ella. Se movía con una gracia depredadora que parecía completamente fuera de lugar, en la tranquila y soleada calle. La ventanilla bajó y el agente Frank Miller se asomó. Sus gafas de sol no lograron ocultar la sonrisa condescendiente que prácticamente formaba parte de su uniforme. Era un hombre corpulento, con el uniforme ceñido sobre un pecho y un vientre que denotaban años de donuts y autoridad despreocupada. «Un poco perdido, cariño», dijo arrastrando las palabras, mientras sus ojos recorrían lenta e insultantemente desde sus sandalias hasta su rostro, deteniéndose en el vestido. Su tono no era de preocupación. Era de acusación, como si su sola presencia, una mujer negra caminando sola, perturbara la perfecta y pálida armonía del vecindario. «No, agente. Simplemente estoy disfrutando del día», respondió Lena con voz serena y tranquila. Se negaba a dejarse intimidar. Había lidiado con hombres como Miller toda su vida. Hombres que usaban una placa para justificar sus propios prejuicios mezquinos. La sonrisa de Miller se ensanchó. Salió del coche, dejando la puerta entreabierta, y se acercó a ella con paso tranquilo. Se movía con la confianza pausada de quien se adueñaba de la acera por la que caminaba. «Disfrutando del día, ¿eh? Tenemos cierta estética en este barrio, cierto estándar. Los de tu especie no suelen andar por aquí a menos que lleven un cochecito o un caniche». El insulto flotaba en el aire caliente y quieto. Lena apretó los puños a los costados, pero mantuvo una expresión neutral. «Mi especie vive aquí», dijo. Cada palabra era una piedra cuidadosamente colocada. Se rió, un ladrido corto y feo. «Claro que sí. Y yo soy el rey de Inglaterra». Dio otro paso, invadiendo su espacio personal. El olor a café rancio y a autosatisfacción lo desprendía. «Veamos una identificación. Demuestra que perteneces a un lugar como este». «No llevo la cartera encima. Solo estaba dando un paseo», dijo, agotando su paciencia. Era un clásico juego de poder, una búsqueda de una excusa para intensificar la situación. Sin identificación. «Tusk. Tusk, eso es un problema». La rodeó como un tiburón. Su mirada seguía fija en su vestido. «Sabes, hemos recibido denuncias de prostitución en la zona. Chicas elegantes intentando llamar la atención de los maridos adinerados de por aquí». Señaló vagamente su vestido. «Enseñando piernas para un paseo informal, ¿no?» Lena sintió una furia fría subirle al pecho.
una sensación que había aprendido a controlar pero nunca a extinguir. Esto es acoso, agente, acoso. Se detuvo justo frente a ella, tan cerca que podía ver el sudor que le corría por el labio superior. Cariño, esto es vigilancia proactiva. Mantenemos el barrio limpio. Miró por encima del hombro. Algunos vecinos habían dejado de trabajar en el jardín, con rostros inexpresivos, máscaras de indiferencia controlada. Nadie intervendría. Nunca lo hicieron. Ahora necesito asegurarme de que no estés ocultando nada. Armas, contrabando. Nunca se sabe. Antes de que Lena pudiera reaccionar, su mano se estiró, pero no la agarró del brazo ni de la cintura. Sus dedos gruesos y carnosos se engancharon en el dobladillo de su vestido de verano. El mundo pareció detenerse. Vio el brillo malicioso en sus ojos, la cruel curva de sus labios, los rostros silenciosos y observadores de sus nuevos vecinos. Con un tirón rápido y deliberado, le levantó el vestido. La tela se levantó, exponiendo sus piernas, sus muslos, y su ropa interior al sol brillante e implacable, y a las miradas indiscretas de la calle. Un jadeo escapó de sus labios, un sonido de pura conmoción y humillación visceral. La brisa, antes suave, ahora la agredía contra su piel expuesta. Miller sostuvo el vestido en alto durante un largo y agonizante segundo, con la mirada deleitándose con su degradación. Bueno, mira eso. Se rió entre dientes como si ella fuera un trozo de carne que estuviera inspeccionando. No había armas aquí, justo como pensaba. Dejó caer el vestido. La tela negra se acomodó contra su piel, pero se sentía como un sudario. Las flores blancas parecían burlarse de ella. Su cuerpo ardía con una vergüenza tan profunda que parecía un fuego físico. Su mente se quedó en blanco. Todas las réplicas agudas y años de entrenamiento se desvanecieron ante una violación pública tan primitiva. Él vio la mirada destrozada en sus ojos, y su sonrisa se tornó triunfal. Ahora, dijo, bajando la voz a un susurro conspirativo, ¿por qué no te vas corriendo al otro lado de la vía antes de causar problemas? Considéralo una advertencia amistosa. Le dio la espalda y regresó a su patrulla con aire arrogante, como si acabara de prestar un gran servicio público. La puerta del coche se cerró de golpe y se marchó, dejando a Lena sola en la acera perfecta, bajo el sol perfecto, sintiéndose completamente destrozada. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el lejano sonido de una cortadora de césped, un sonido normal en un mundo que acababa de ser destrozado. Los espectadores silenciosos regresaron a sus jardines. Su silencio, una forma de complicidad tan profunda como la acción del oficial, se quedó allí un buen rato, con la imagen de su rostro burlón grabada en su memoria. No como la esposa del gobernador, sino como una mujer cuya dignidad acababa de ser robada a plena luz del día. Las pesadas puertas de roble de la residencia del gobernador se cerraron tras Lena con un golpe seco y definitivo, dejando fuera la calle soleada donde había ocurrido su humillación. El aire dentro era fresco y tranquilo. El silencio del gran vestíbulo contrastaba marcadamente con los gritos en su cabeza. Cada paso sobre el pulido suelo de mármol se sentía pesado, como si arrastrara el peso del mundo entero. Evitó la amplia escalera y la sala de estar formal, dirigiéndose directamente al único lugar que sentía como suyo. El estudio privado que compartía con su esposo, Marcus Thorne. Él estaba sentado en su escritorio, con las mangas arremangadas y el ceño fruncido, concentrado en una propuesta de presupuesto estatal. Alzó la vista al verla entrar. Una cálida sonrisa iluminó su rostro al instante. «Hola, ¿qué tal tu paseo? ¿Encontraste por fin esa pequeña cafetería que buscabas?» La sonrisa se desvaneció al ver su expresión. La máscara de compostura que había usado desde la acera hasta la puerta principal se desmoronó bajo la seguridad de su mirada. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos, sus manos temblorosas. Él se levantó de la silla en un instante. Su corpulenta figura cruzó la habitación a su lado. «Lena, ¿qué pasa?» «¿Qué pasó?» Su voz estaba impregnada de una preocupación inmediata.
Sus manos la tomaron suavemente de los brazos. Ella no pudo hablar. Las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta, ahogadas por una nueva oleada de vergüenza. Negó con la cabeza, y una lágrima solitaria le recorrió la mejilla. El rostro de Marcus se endureció. La calidez desapareció de sus ojos, reemplazada por algo frío y concentrado. La acompañó hasta un lujoso sillón de cuero, y se arrodilló ante ella, sin apartar la mirada de su rostro. «Háblame», dijo con voz baja y firme. «Sea lo que sea, lo afrontaremos. Solo dime quién te hizo esto». Respirando con dificultad, finalmente recuperó la voz. Salió como un susurro entrecortado. Un policía en la calle, a solo 2 cuadras de allí. Relató todo el incidente, con una voz quebradiza a medida que la furia empezaba a eclipsar la vergüenza. Le contó las preguntas condescendientes, las suposiciones racistas, los vecinos que observaban en silencio, y luego se le quebró la voz. Le contó el último acto impensable. Me levantó el vestido. Marcus. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, horribles y obscenas. Simplemente lo levantó para que todos lo vieran, para demostrar algo, para ponerme en mi lugar. Marcus se quedó completamente inmóvil. No se enfureció, no gritó. Ocurrió algo mucho más aterrador. Un silencio profundo y escalofriante se apoderó de él. El aire de la habitación pareció bajar 10 degrees. Sus nudillos, que descansaban sobre el brazo de su silla, se habían vuelto blancos cuando finalmente habló. Su voz era peligrosamente baja, cada palabra forjada en hielo. ¿Su nombre? Miller, dijo Lena. Frank Miller. Su placa con su nombre estaba en su uniforme. Marcus se levantó, con movimientos lentos y pausados. Caminó hacia la ventana, contemplando los jardines perfectamente cuidados, pero no los veía. Veía una línea que se había cruzado, una violación que exigía no solo una respuesta, sino un ajuste de cuentas. Habían enviado un mensaje. «Lena», dijo, todavía de espaldas a ella. Esto no era casualidad. Un nuevo gobernador se instala. Un gobernador negro con una esposa negra. Querían ver de qué pasta estábamos hechos. Querían recordarnos quién manda realmente en estas calles. Pensó que yo no era nadie, susurró Lena, con la humillación aún viva. Pensó que podía hacerlo y que no habría consecuencias. Marcus se apartó de la ventana, y la expresión en su rostro era una que ella solo había visto un puñado de veces. La mirada que tenía antes de desmantelar a un oponente político, antes de exponer a un funcionario corrupto, antes de ir a la guerra. Era la mirada de un hombre que acababa de encontrar su único objetivo. No solo te tocó, Lena. Le declaró la guerra a esta oficina. Le declaró la guerra a mi familia. Regresó a su escritorio. Sus pasos resonaban con un nuevo propósito. Tomó su teléfono seguro, la línea directa con el fiscal general del estado. Habrá consecuencias. Quería darte un ejemplo. En cambio, yo daré un ejemplo con él. Daré un ejemplo con todo su departamento. Lo derribaré hasta los cimientos y echaré sal sobre la tierra donde se alzaba. Su dedo pulsó el botón de marcación rápida. No había margen de negociación en su voz. Ningún atisbo de compromiso. El político se había ido, reemplazado por el marido. David, dijo al teléfono con un gruñido bajo que prometía venganza. Tengo un problema. Llama a tus mejores investigadores. Quiero todo sobre un policía de Oak Creek llamado Frank Miller. Cada queja, cada reprimenda, cada rumor. Quiero su carrera en mi escritorio mañana por la mañana. Hizo una pausa, escuchando. No, esto no es una petición. Y David, dile a tu equipo que tenga cuidado. Nos estamos metiendo en un nido de víboras. Colgó el teléfono y miró a Lena. Sus ojos brillaban con un fuego frío y justo. Quería verte rota, dijo, volviendo hacia ella y tomando sus manos. Está a punto de aprender lo que pasa cuando intentas romper algo que me pertenece. Está a punto de aprender que no solo levantó el vestido de una mujer, firmó su propia sentencia de muerte. Al amanecer, la caoba pulida del escritorio del gobernador
estaba cubierta con un archivo delgado, pero incriminatorio. El fiscal general David Ramírez, un hombre cuya lealtad era tan férrea como sus trajes, estaba sentado frente a Marcus con el rostro sombrío. Los hallazgos iniciales fueron exactamente lo que Marcus esperaba, y aún así, la realidad seguía siendo exasperante. «Es peor de lo que pensábamos, Marcus», dijo David, deslizando una carpeta sobre el escritorio. «El agente Frank Miller no es solo una persona podrida, es el ejemplo perfecto de un huerto podrido». Marcus abrió el expediente. Dentro había una letanía de quejas oficiales, todas sistemáticamente enterradas. Una denuncia de 2018 por uso excesivo de la fuerza, donde Miller supuestamente le había roto el brazo a un adolescente negro durante una parada rutinaria por andar en patineta en una acera pública. El caso fue desestimado. La familia del adolescente se sintió intimidada para que retirara los cargos después de que su automóvil fuera vandalizado repetidamente. Una denuncia de 2020 por discriminación racial en la que Miller detuvo a una familia que se dirigía a la iglesia porque su automóvil coincidía con la descripción de uno utilizado en un robo al otro lado del estado. Los retuvo al borde de la carretera durante 2 horas, mientras sus hijos lloraban en el asiento trasero. La denuncia fue considerada infundada. Hubo más rumores de extorsiones a comerciantes locales, pérdidas de pruebas en casos que involucraban a sus amigos, y una serie de controles de tráfico dirigidos exclusivamente a personas de color en los barrios adinerados de su zona. En 10 años en la fuerza, Frank Miller había acumulado 14 quejas oficiales. Nunca había recibido ni siquiera una reprimenda formal. Todas y cada una de ellas fueron investigadas internamente y absueltas por su oficial al mando. David explicó, tocando un nombre en un organigrama, y en cada ocasión, la aprobación final la daba el jefe de policía, Howard Reynolds. Marcus se quedó mirando el nombre. Jefe Reynolds, un hombre que había conocido la semana pasada en un evento municipal. Todo sonrisas, firmes apretones de manos y promesas de cooperación inquebrantable con la nueva administración. Un hombre que lo miró a los ojos y le mintió. «Reynolds es el guardián», dijo Marcus, mientras las piezas encajaban. «Él es quien proporciona la tapadera. Miller es solo un síntoma. Reynolds es la enfermedad». Ha construido una fortaleza alrededor de su departamento. David lo confirmó. El muro azul de silencio en Oak Creek no es solo un código, es una política oficial. Podemos presionar desde afuera, pero sin una grieta interna. Cualquier investigación formal se empantanará en quejas sindicales y papeleo perdido durante años. Marcus se reclinó en su silla. El cuero crujió en señal de protesta. Sintió una oleada de frustración. Era el gobernador, el hombre más poderoso del estado. Sin embargo, el jefe de policía de un pequeño pueblo y el sistema corrupto que dirigía lo obstaculizaban. Cualquier movimiento manifiesto que hiciera sería interpretado como una venganza política, un abuso de poder. Pintarían a Lena de mentirosa y a él de tirano. Usarían el sistema en su contra. «Entonces no podemos entrar por la puerta principal», dijo Marcus, con la mente ya cambiando de tema. «Bien. Entonces encontraremos una puerta trasera y quemaremos toda la casa desde dentro». Más tarde ese día, el jefe Reynolds llegó a la residencia del gobernador para una reunión solicitada. Entró con aire de cortesía, pero su mirada era cautelosa. Sabía que no era una visita de cortesía. «Gobernador Thorne», empezó, extendiendo la mano. Marcus lo ignoró con insistencia. «Es un honor. ¿Qué puedo hacer por usted?» Estaban sentados en el estudio formal, con una tensión tácita en el aire. Marcus fue directo al grano. «Jefe, ayer me enteré de un incidente que involucró a uno de sus oficiales, Frank Miller, y a mi esposa». La expresión de Reynolds fue una clase magistral de fingida sorpresa y preocupación. «Dios mío, acabo de oír rumores de esto. Ya he abierto una investigación interna completa. El agente Miller ha sido puesto en licencia administrativa. Le aseguro, gobernador,
que nos tomamos las acusaciones de esta naturaleza con la máxima seriedad. Las mentiras eran tan sutiles, tan practicadas. Marcus sintió una fría repugnancia. ¿Y qué ha descubierto su investigación completa hasta ahora, jefe? Bueno, es pronto, por supuesto, dijo Reynolds, juntando los dedos. Pero la declaración preliminar del agente Miller cuenta una historia diferente. Afirma que detuvo a una mujer que actuaba de forma sospechosa, que se puso verbalmente agresiva y se negó a identificarse. Lo describe como un malentendido exagerado. Se inclinó hacia adelante, su voz adoptando un tono de falsa sinceridad. Gobernador, mi oficial es un veterano con 10 años de servicio y un historial impecable. Por otro lado, bueno, las emociones pueden estar a flor de piel. La gente puede malinterpretar las intenciones de un oficial en una situación estresante. Un historial impecable. Las palabras resonaron en la mente de Marcus. Una mentira descarada e insultante. Reynolds no solo protegía a su hombre, sino que también manipulaba al gobernador del estado. Lo estaba poniendo a prueba, retándolo a desafiar el muro que con tanto cuidado había construido. Marcus dejó que el silencio se extendiera, con la mirada firme. Observó cómo la calma practicada del jefe comenzaba a desmoronarse, y una ligera capa de sudor apareció en su frente. Gracias por su tiempo, jefe, dijo finalmente Marcus, con voz monótona y sin emoción. Puede retirarse. Desconcertado por la abrupta despedida, Reynolds se puso de pie. Por supuesto, gobernador. Y tenga la seguridad de que supervisaré personalmente esta investigación y lo mantendré informado. En cuanto se cerró la puerta, Marcus se giró hacia Lena, que había estado escuchando desde la habitación contigua. Nos está retando, dijo ella con una nueva y férrea determinación. Cree que su muro es impenetrable. Todo muro tiene una grieta, respondió Marcus, con la mirada llena de determinación. Y todo hombre tiene un precio o una debilidad. El expediente de Miller dice que vive mucho más que un policía, un coche caro, un barco. ¿De dónde sale ese dinero? Miró a Lena. Un plan empieza a gestarse. La puerta principal está trancada. La ley es su escudo. Así que no usaremos la ley. Usaremos lo único que entienden. ¿Qué es eso?, preguntó Lena. ¿Avaricia?, dijo Marcus, con una sonrisa sombría en los labios. Vamos a encontrar la grieta de Miller, y vamos a abrirle una brecha tan profunda que destrozará todos sus cimientos. El sistema no les haría justicia, así que Marcus decidió construir el suyo. Operaba desde una oficina secreta y segura en la capital. Un lugar fantasma utilizado para asuntos delicados de seguridad estatal. Fue allí, lejos de las miradas indiscretas del mundo oficial, donde él y David Ramírez formaron un pequeño equipo ferozmente leal, cuyo objetivo era la avaricia del oficial Frank Miller. Los investigadores financieros extrajeron sus registros bancarios, informó David, proyectando un diagrama de flujo en una pantalla gigante. Miller ingresa su sueldo como un reloj, pero retira efectivo cada semana y paga todo lo demás. El barco, los pagos del coche, la hipoteca, con giros postales comprados con efectivo. Está blanqueando dinero. La pregunta es, ¿de dónde? La respuesta vino de un informante encubierto que la oficina de David había cultivado en los bajos fondos de la ciudad. Miller no era solo un acosador racista. Era una pieza clave en una lucrativa trama de sobornos. Trabajó con un fiador específico, Jack Rizzo, y un abogado defensor notoriamente agresivo, Leo Croft. La estafa era simple. Miller buscaba a personas por delitos menores, a menudo inventados. Luego recomendaba encarecidamente los servicios de Rizzo. Rizzo cobraría una tarifa exorbitante no reembolsable. Y Croft sería convocado para negociar un acuerdo con la fiscalía, asegurando así que el caso nunca llegara a un tribunal donde los métodos de Miller pudieran ser analizados. Dividieron las ganancias entre tres. Era una empresa limpia, ordenada y profundamente ilegal. Se están aprovechando de los más vulnerables, dijo Lena, con la voz tensa por la ira mientras estudiaba los archivos con Marcus.
Personas demasiado asustadas o demasiado pobres para defenderse. Y es nuestra forma de entrar, declaró Marcus. No vamos a perseguirlo por lo que te hizo. Vamos a atraparlo en plena flagrancia. El plan era una operación encubierta clásica. Necesitaban un cebo. Y encontraron a la agente perfecta en Sarah Jenkins, una estrella emergente de la Oficina Estatal de Investigaciones. Jenkins era astuta, intrépida, y podía desaparecer por completo en cualquier papel. Su personaje sería Alicia, una consultora de alto nivel recién llegada a la ciudad, rebosante de dinero y con una ingenuidad cuidadosamente forjada. La trampa se preparó una semana después. Jenkins, interpretada por Alicia, organizó el robo de su coche de lujo frente a un restaurante de lujo en la zona de patrulla de Miller. Un coche equipado en secreto con equipos de grabación de audio y video de última generación. Hizo una llamada al 911 frenética y creíble. Como se predijo, Miller fue el agente que acudió. Llegó al lugar con la misma arrogancia que Lena había presenciado. Vio a Jenkins, sereno, guapo, con un traje de diseñador, y su comportamiento pasó de ser depredador a oportunista. Señora, soy el oficial Miller, dijo con una voz que desprendía un falso encanto. Veamos qué podemos hacer. Un coche así, es una pena. Este barrio suele ser tan seguro. Jenkins interpretó su papel a la perfección, como una damisela en apuros. Simplemente no sé qué hacer. Tiene mi portátil, mis archivos de trabajo. Mi vida entera está en ese coche. Miller hizo como si tomara notas, hiciera preguntas y luego se inclinó, bajando la voz. Mira, seré sincero. Un coche robado en esta ciudad probablemente ya esté en un desguace. Los canales oficiales llevan tiempo. El papeleo. Podrían pasar semanas antes de que veas un centavo del seguro. Hizo una pausa, asimilando la idea. Pero tengo contactos. Gente que puede encontrar cosas rápido, discretamente, por una tarifa. Claro. ¿Una tarifa? Preguntó Jenkins abriendo mucho los ojos. Pagaré lo que sea. Solo necesito que me devuelvas mis cosas. Mi hombre es bueno, pero no es tacaño, dijo Miller con la codicia brillando en sus ojos. Necesitará $10,000 en efectivo como comisión. Consígueme eso y casi te garantizo que tendrás tu coche de vuelta mañana por la mañana. Sin preguntas. $10,000. Jenkins fingió duda. Es muchísimo dinero. Es mucho menos que un Mercedes nuevo, replicó Miller con soltura. Y mucho más rápido que lidiar con la burocracia. Solo tienes que decidir cuánto vale tu vida. Garabateó un número en el reverso de su tarjeta de visita. Este es un número de teléfono desechable. Escríbeme cuando tengas el dinero. Concertaremos una cita. Y, señora, añadió, con una sonrisa depredadora. Esta conversación nunca ocurrió. Se alejó convencido de haber pescado otro pez gordo. No tenía ni idea de que era él quien nadaba directo a la red. La noche siguiente, Jenkins envió un mensaje de texto con el número. La cita estaba fijada en un aparcamiento apartado del centro. Toda la zona estaba vigilada por el equipo de Marcus, que observaba desde una camioneta estacionada a una cuadra de distancia. Marcus estaba en la camioneta, con la vista fija en los monitores y un nudo en el estómago. Lena se sentó a su lado, con la mano apoyada en su brazo. «Está picando el anzuelo», susurró, observando el punto que representaba la patrulla de Miller avanzar hacia el lugar. En el monitor, vieron a Jenkins esperando junto a un pilar de hormigón, con una bolsa de lona a sus pies. El coche de Miller se detuvo y él salió, mirando a su alrededor con nerviosismo antes de acercarse a ella. La señal de audio cobró vida. ¿Lo tienes? La voz de Miller sonaba tensa. «Está todo ahí», respondió Jenkins. Abrió la bolsa, revelando fajos de billetes marcados. Los ojos de Miller se iluminaron. Extendió la mano hacia la bolsa, con la guardia baja. Era el momento en que lo tenían en la mira. Solicitando soborno, extorsionando, conspirando, todo con una nitidez de audio y video.
Está hecho, dijo David Ramírez por el comunicador. Todos los equipos, adelante. Acaben con él. Pero cuando la mano de Miller se cerró sobre el asa de la bolsa de lona, se detuvo, con la cabeza ligeramente ladeada. Un destello de sospecha cruzó su rostro. Miró de la bolsa a Jenkins, entrecerrando los ojos. ¿Sabes?, dijo lentamente, cambiando de voz. Su encanto se desvaneció y fue reemplazado por algo frío y amenazante. Para una mujer que acaba de perder su coche, no se está sudando mucho. El aire del aparcamiento se electrizó en el monitor de la furgoneta de vigilancia. Marcus y Lena observaban, con el corazón latiendo con fuerza, mientras la actitud de Miller pasaba de la de un oportunista codicioso a una de un animal acorralado. Sarah Jenkins, la agente encubierta, mantuvo la compostura, pero una nueva tensión se apreció en la postura de sus hombros. «No sé a qué te refieres», dijo con voz firme. «Me alegro de recuperar mi propiedad». No creo que lo estés», respondió Miller, recorriendo su cuerpo con una nueva intensidad profesional. Ya no la miraba como mujer. Buscaba un cable. Su mirada se detuvo en el delicado collar de oro que llevaba. Es un collar bonito, aunque un poco voluminoso para un diseño tan sencillo. Antes de que Jenkins pudiera reaccionar, extendió la mano, no por el dinero, sino por su garganta. Le arrancó el collar del cuello, revelando el diminuto y sofisticado micrófono oculto en el colgante. Este cayó al suelo de cemento, y la señal de audio de la furgoneta estalló en una explosión de estática. «¡Muévete ya!», rugió Marcus al recuperar la compostura. Pero Miller fue más rápido. Era una criatura de instintos brutales. La estrelló contra un pilar de hormigón, dejándola sin aliento. Su cabeza se golpeó contra la dura superficie con un golpe sordo. La cámara oculta en sus gafas se desvió, mostrando una vista vertiginosa del techo del garaje antes de apagarse por completo. Abortar. Agente comprometido. La voz de David era frenética. La camioneta de vigilancia chirrió al arrancar, con las llantas quemándose mientras se dirigía a toda velocidad hacia el garaje. Pero estaban a una cuadra de distancia, una eternidad en una situación como esta. Miller arrastró al agente aturdido hacia su patrulla, con el rostro de pura furia. Ya no era solo un policía corrupto. Era un hombre desesperado sin nada que perder. Sabía que le habían tendido una trampa y que tenía que estar relacionado con la esposa del gobernador. Empujó a Jenkins a la parte trasera de su coche, cerró la puerta de golpe y se puso al volante. La patrulla salió del aparcamiento derrapando justo cuando la furgoneta táctica de la policía estatal invadía la entrada. Era demasiado tarde. Se había ido y tenía un rehén. Se emitió una orden de búsqueda y captura inmediata. Todos los policías del estado buscaban la patrulla de Miller, pero él llevaba ventaja y conocía los callejones de la ciudad como la palma de su mano. Dentro de la camioneta táctica, ahora un centro de mando móvil, Marcus era un torbellino de furia controlada. ¿Dónde está? Consígueme su ubicación. Triangula su teléfono, el GPS de su coche, lo que sea. Pero Miller era astuto. Ya había tirado su teléfono oficial y desactivado el rastreador de la patrulla. Era un fantasma. Entonces vibró el celular personal de Marcus. Un número desconocido. Se le heló la sangre. «Sabía quién era», contestó, poniendo el altavoz para que Lena y David lo oyeran. La voz al otro lado estaba distorsionada, pero el veneno era inconfundible. Era Miller. «Hola, gobernador», siseó. «Parece que tenemos un problema. Intentaste tenderme una trampa. Fue un grave error. Deja ir a la gente». «Miller», dijo Marcus, con un gruñido bajo y peligroso. «No puedes ganar esto. No tienes a dónde ir». Una risa áspera resonó en la línea. «Oh, no voy a ir. Estoy negociando. Tienes algo que quiero. Y yo tengo algo que tú quieres. Tu pequeño SBI está vivo por ahora. Un poco golpeado. Pero respira». Hizo una pausa, asimilando la amenaza. «Este es el trato. Dejas de usar a tus perros. Abandonas toda la investigación.
Organizas una conferencia de prensa y limpias mi nombre públicamente. Le dices al mundo que todo fue un malentendido provocado por tu histérica esposa. Jamás, gruñó Marcus. Respuesta equivocada. La voz de Miller se volvió más fría, más personal. Quizás no estoy siendo lo suficientemente claro. Sé dónde vive, gobernador. Sé de los paseos vespertinos de su esposa. Ese bonito vestidito negro con flores blancas. Sería una pena que le pasara algo. Una verdadera tragedia. Tal vez esta vez no sea su vestido lo que levante. Tal vez esta vez tome algo más que solo su dignidad. Lena, que escuchaba junto a Marcus, se estremeció como si la hubieran golpeado. La amenaza era tan cruda, tan personal, que le robó el aire de los pulmones. Este hombre no era solo un criminal, era un monstruo. Prometía terminar lo que había empezado. «Amenazas a mi esposa otra vez», dijo Marcus, bajando la voz hasta casi un susurro, temblando con una rabia tan profunda que era casi silenciosa. «Y te encontraré. Y cuando lo haga, no habrá una celda lo suficientemente grande para protegerte de mí. Tienes 1 hora para hacer la llamada», espetó Thorne Miller, ignorando la amenaza. «1 hora o tu agente recibirá un disparo en la cabeza, y tu esposa será mi próxima prioridad. El tiempo apremia». La línea se cortó. La camioneta estaba en silencio. El peso del ultimátum los oprimía. Su plan no solo había fracasado, sino que había fracasado de la forma más catastrófica imaginable. Habían intentado cazar a un depredador, y al hacerlo, lo habían llevado directamente a su puerta. Él tenía a su agente, estaba amenazando a Lena, y tenía todas las de ganar. El cazador se había convertido en la presa, y lo que estaba en juego ya no era la justicia. Eran de vida o muerte. La hora que Miller les había dado fue la más larga de la vida de Marcus Thorne. El centro de mando móvil era un hervidero de actividad, con agentes intentando desesperadamente encontrar rastro de Miller o de la agente secuestrada Sarah Jenkins. Pero Miller se había desvanecido como si se hubiera evaporado. La trampa cuidadosamente tendida había vuelto a caer sobre ellos, y el cazador era ahora el objetivo. «Quiere controlar la narrativa», dijo Lena con una voz sorprendentemente firme. El miedo seguía presente, un nudo frío en el estómago, pero la amenaza directa había despertado algo más en ella, una ira desafiante y ardiente. Se negaba a ser un peón en el juego de este hombre. Cree que puede aterrorizarnos hasta la sumisión. Cree que cederemos para protegernos. Se equivoca, dijo Marcus, con la mirada fija en un mapa de la ciudad y la mente recorriendo 1000 posibilidades. Pero también tiene razón en una cosa. Un ataque directo falló. Es demasiado impredecible, demasiado violento. Si lo acorralamos, matará a Sarah sin pensárselo 2 veces. Tenían que cambiar de estrategia. Las viejas reglas de combate estaban obsoletas. Esto ya no era una operación encubierta. Era guerra psicológica. «No podemos atacarlo directamente», reflexionó Marcus. Una nueva estrategia comenzaba a formarse. «Así que atacamos sus cimientos. Le quitamos sus aliados. Lo convertimos en una isla». David Ramírez, pálido y sombrío, sacó a relucir los archivos de los cómplices de Miller. Jack Rizzo, el fiador de Bale, Leo Croft. El abogado. Nuestra información sugiere un tercer jugador, un promotor inmobiliario llamado Robert Carril. Miller proporciona la fuerza para expulsar a los inquilinos de bajos ingresos de las propiedades que Carril quiere adquirir. Todos están enredados en esto. Una red de avaricia. Y una red es tan fuerte como su hilo más débil. Lena terminó, con los ojos iluminados al comprender. No son leales el uno al otro. Son leales al dinero, al instinto de supervivencia. El nuevo plan empezó a tomar forma. Audaz y peligroso. No podían encontrar a Miller, así que lo obligarían a salir de su escondite. Volverían su propia red corrupta en su contra. Primero, necesitaban aumentar la presión.
Marcus usó un canal secreto para filtrar información a un periodista de confianza. La noticia, que se dio a conocer una hora después, fue cuidadosamente redactada, pero explosiva. El Estado, que investiga la corrupción generalizada en la oficina del gobernador del Departamento de Policía de Oak Creek, encuentra amenazas creíbles. La filtración no nombró a Miller, pero conmocionó al ecosistema corrupto de la ciudad. Fue un disparo de advertencia. Después se centraron en el dinero, valiéndose de los poderes de emergencia del gobernador. Con el pretexto de la investigación en curso, Marcus autorizó al Departamento del Tesoro Estatal a congelar los activos de la compañía de fianzas de Rizzo y de la principal empresa de desarrollo de Carile, alegando actividades financieras sospechosas. En cuestión de minutos, millones de dólares en activos líquidos quedaron bloqueados. El efecto fue inmediato. Rizzo y Carlyle, privados de su flujo de caja, entrarían en pánico. Su confianza en Miller, el hombre que ahora era objeto de una persecución a nivel estatal, y la causa de su ruina financiera, comenzaría a evaporarse. La última pieza del plan era la más delicada. Necesitaban a alguien de confianza. Atraparon a Leo Croft, el abogado. A diferencia de los demás, Croft era un hombre de reputación, no solo de fuerza bruta o dinero sucio. Tenía familia, licencia de abogado y una imagen cuidadosamente construida que proteger. Era su punto débil. Dos investigadores estatales, con más aspecto de abogados corporativos que de policías, visitaron a Croft en su lujosa oficina. No lo amenazaron. Le expusieron sus opciones con fría precisión clínica. «Tenemos registros de transacciones, señor Croft», dijo el investigador principal colocando un delgado expediente sobre su escritorio. «Tenemos testimonios jurados de 3 de sus antiguos clientes que detallan el plan de sobornos con el agente Miller. En la situación actual, se enfrenta a la inhabilitación y a un mínimo de 10 años de prisión estatal por conspiración y fraude». El rostro de Croft palideció. Sin embargo, el investigador continuó. «La oficina del gobernador está dispuesta a ofrecerle un trato. Inmunidad total a cambio de su total cooperación para desmantelar a Frank Miller y a toda su organización». Dejaron la oferta en el aire. Miller ha secuestrado a un agente estatal. Es un arma perdida, y los está arrastrando a todos con él ahora mismo. Es un lastre. Deben decidir si su lealtad hacia él vale más que su libertad. Croft, un hombre que había construido su carrera a base de riesgos calculados, vio el jaque mate de inmediato. Su lealtad a Miller se desvaneció en un soplo de instinto de supervivencia. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó con voz apenas un susurro. La trampa se reanudó. Esta vez el cebo no era el dinero. Era el miedo y la traición. Croft, guiado por el equipo de Marcus, hizo una serie de llamadas frenéticas. Primero a Rizzo, luego a Carlyle. «Miller se ha vuelto loco», dijo, con una voz que mezclaba pánico y furia. «Ha secuestrado a un agente del Estado. Ha hecho caer a todo el maldito gobierno sobre nuestras cabezas. Vayas a hablar. Lo va a soltar todo para salvar el pellejo». Entonces, puso el anzuelo final. «Hay una salida. Tengo un plan de contingencia, un pago final que Miller desconoce. Nos vemos esta noche, solo los 3. Tomamos el dinero, reducimos nuestras pérdidas y desaparecemos antes de que Miller pueda arrastrarnos a prisión». Indicó que el lugar era un almacén abandonado en las afueras industriales de la ciudad, propiedad de una de las empresas fantasma de Carile. Era el lugar perfecto para una reunión secreta, aislado, seguro, y ahora el escenario de su última batalla. El mensaje llegaría a Miller. Croft se aseguraría de ello. Sus socios, desesperados y paranoicos, lo contactarían, y cuando Miller supiera que planeaban reunirse y expulsarlo, no podría resistirse. Su ego, su avaricia y su paranoia lo obligarían a presentarse. Entraría en una habitación con los únicos 3 hombres en la tierra en quienes creía poder confiar, sin sospechar jamás que eran ellos quienes lo llevaban a la perdición. El almacén olía a óxido, hormigón húmedo y traición.
Una sola bombilla desnuda colgaba del techo, proyectaba sombras largas y danzantes sobre el espacio cavernoso, iluminando los rostros de los 3 hombres que habían construido un imperio criminal en el corazón de Oak Creek. Robert Carlilele, el promotor inmobiliario, caminaba nervioso de un lado a otro. Su costoso traje parecía cómicamente fuera de lugar. Jack Rizzo, el fiador, estaba de pie con los brazos cruzados. Su corpulenta figura irradiaba un pánico apenas contenido. Y Leo Croft, el abogado, estaba sentado a una destartalada mesa de metal, la viva imagen de un hombre cuyo mundo se desmoronaba. Todos tenían micrófonos. «Esto es una locura, Leo», siseó Carile, pasándose una mano por el pelo ralo. «¿Reunión aquí? ¿Y si Miller aparece?» «No aparecerá», Croft mintió, con voz ensayada y suave. «Está huyendo por su vida. Cree que ya lo atacamos. Es un fantasma. Se trata de nosotros, de salvar lo que podamos antes de que la Reserva Federal lo vea todo». En la camioneta de vigilancia estacionada a 400 metros de distancia, Marcus, Lena y David observaban en una docena de monitores. Los equipos tácticos de la policía estatal estaban en posición, silenciosos e invisibles, formando un perímetro alrededor del almacén. Habían encontrado al agente Jenkins 1 hora antes, abandonado en una cuneta, pero con vida gracias a una pista anónima de Croft. Ahora solo quedaba atrapar al monstruo él mismo. «Ya viene», susurró Lena con la mirada fija en una pantalla termográfica que mostraba una única señal de calor acercándose a la entrada trasera del almacén. No pudo mantenerse alejado. La puerta metálica del fondo del almacén se abrió con un crujido y Frank Miller salió de entre las sombras. Parecía salvaje. Su uniforme estaba desaliñado, su rostro mugriento, y sus ojos ardían con una furia paranoica. En su mano sostenía una pistola y la apuntó directamente a Leo Croft. «Plan de contingencia. Leo». Miller gruñó, su voz resonando en el vasto espacio. «Un último pago. Ibas a dejarme sin nada después de todo lo que hice por ti». Croft levantó las manos, interpretando su papel a la perfección. «Frank, cálmate. Has perdido la cabeza, secuestraste a un policía. Atrajiste la ira de Dios sobre nosotros. Yo los mantuve ricos, parásitos». Miller gritó. Su rabia ardía. «Durante años, fui yo quien corría riesgos en la calle, plantando pruebas, asustando a los testigos para que Carile pudiera construir sus relucientes condominios. Yo era quien te daba casos, Rizzo. Te hacía ganar una fortuna con los pobres desgraciados que saqué de la camioneta». Marcus pulsó el micrófono y habló por el auricular oculto de Croft. «Empújalo. Haz que confiese todo. Arriesgaste todo, ¿por qué, Frank?», gritó Croft, con la voz llena de indignación. «¿Por agredir a la esposa del gobernador? Por una estúpida prepotencia. Te descuidaste. Te lo buscaste todo». La acusación dio en el blanco. La rabia de Miller se concentró en el pecado original. «¿Descuidada? Esa mujer necesitaba una lección», gritó, mientras su confesión se transmitía en vivo a servidores seguros. «Ella y su esposo, el gobernador, entraron a mi pueblo como si nada, creyéndose dueños del lugar. Le mostré lo que pasa cuando no sabes cuál es tu lugar. La puse en la fila, igual que puse a todos los demás en la fila por ti. Toda la gente cuyas vidas arruinamos para que te hicieras rico». Carile, genuinamente aterrorizado, habló. «Frank, baja el arma. Podemos hablarlo. No hay nada de qué hablar». Miller espetó, blandiendo el arma entre los 3 hombres. «Iban a huir con mi dinero. Son todos unos traidores». Dio un paso hacia la mesa donde había un maletín. «Me lo llevo todo. Todo lo que me debes». «Ese no es tu dinero, Frank», dijo Croft con voz fría. «Todo es mío», rugió Miller. «Cada soborno, cada comisión ilegal, cada vida que destruimos por dinero, es mía. Se acabó, Miller». Una nueva voz resonó por el almacén.
amplificada por un altavoz. «¡Suelta el arma!». Miller se quedó paralizado. Su cabeza se giró bruscamente hacia los altos ventanales, donde potentes focos cobraron vida de repente, inundando el almacén con una luz blanca cegadora. Las enormes puertas del compartimento se abrieron con un chirrido ensordecedor. Un grupo de policías estatales vestidos de negro, con los escudos en alto y los rifles apuntando, entró en la sala. Su rostro, iluminado por los focos, era una máscara de incredulidad, luego de rabia y finalmente de derrota absoluta. Miró a Croft, a Rizzo, a Carile. Vio los alambres asomando por sus cuellos, vio la traición en sus ojos. En ese horrible instante, se dio cuenta de que no había entrado en una reunión secreta. Había entrado en su propia ejecución. Su mundo entero se derrumbó. El poder, la invencibilidad, el sistema de miedo cuidadosamente construido, todo se evaporó bajo el resplandor de las luces. Ya no era el cazador. Era solo un matón con una pistola, rodeado y completamente solo. Por un momento, consideró levantar su pistola, un último acto de desafío, pero vio las docenas de puntos láser rojos que le pintaban el pecho, y la lucha se le esfumó. El arma cayó de su mano, golpeando el suelo de cemento con un sonido definitivo. Frank Miller, el oficial táctico principal, anunció: «Está bajo arresto», mientras lo obligaban a arrodillarse y le esposaban las manos a la espalda. Sus ojos se posaron en la lente principal de la cámara, en lo alto de la pared, como si pudiera ver a través de ella a quienes habían planeado su caída. Su rostro ya no era una mueca de triunfo, sino un gruñido de rabia impotente. Había perdido. Lo había perdido todo. En la furgoneta de vigilancia, Lena dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta de que había estado conteniendo. Apretó la mano de Marcus, un reconocimiento silencioso de su victoria. El monstruo estaba enjaulado. La caída de Frank Miller no fue un acontecimiento silencioso. Fue un terremoto que estremeció a todo el estado. El audio de su confesión en el almacén, una diatriba cruda y venenosa que detallaba años de corrupción, brutalidad y conspiración, era innegable. No fue solo el fin de un policía corrupto, o el desmantelamiento de toda una organización criminal que se había hecho pasar por un departamento de policía. El jefe Howard Reynolds fue arrestado en su despacho a la mañana siguiente. Su rostro era la viva imagen de la incredulidad mientras agentes federales lo sacaban de su oficina esposado. Su paseo de la vergüenza fue transmitido por todos los canales de noticias. El muro de silencio que había mantenido con tanto esmero ahora se derrumbaba a su alrededor. Jack Rizzo, Leo Croft y Robert Carlilele también fueron detenidos. Ante una montaña de pruebas y la promesa de sentencias reducidas, comenzaron a cantar. Cada uno intentaba traicionar al otro, revelando una red de corrupción que implicaba a funcionarios municipales, fiscales e incluso a un juez en funciones. El departamento de policía de Oak Creek fue prácticamente desmantelado. El Departamento de Justicia intervino, lo sometió a un decreto de consentimiento e inició una investigación exhaustiva sobre derechos civiles. Los residentes del pueblo, que habían vivido bajo una nube de miedo durante tanto tiempo, comenzaron a salir a la luz. La gente contó sus propias historias sobre el abuso de Miller, la complicidad de Reynolds y un sistema diseñado para aplastarlos. El goteo de quejas se convirtió en una avalancha. 2 semanas después, Lena Thorne se encontraba en las escaleras del Capitolio Estatal, no detrás de su esposo, sino a su lado. No estaba allí como la esposa del gobernador, que había sido víctima de violencia. Estaba allí como una ciudadana que había luchado. La multitud ante ella era enorme y diversa, un mar de rostros llenos de esperanza, ira y exigencia de cambio. Subió al podio, con el sol de la tarde calentándole el rostro. Llevaba un sencillo y elegante vestido azul, símbolo de su poder recuperado. Su voz, al hablar, era clara y fuerte, y se oyó a través de la silenciosa plaza. Hace 2 semanas, un hombre intentó robarme la dignidad en una tranquila calle suburbana, comenzó.
recorriendo con la mirada a la multitud. Lo hizo porque podía. Lo hizo porque llevaba una placa y creía que esa placa lo convertía en rey y a mí en algo menos que humano. Lo hizo porque estaba acostumbrado a que sus víctimas guardaran silencio. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Pensó que yo era solo otra mujer a la que podía doblegar. Se equivocó. Pero esta no es solo mi historia. Esta es la historia de cada persona en este estado que ha sido maltratada, silenciada e ignorada por quienes juraron protegerla. Esta es la historia de cada padre que ha tenido que hablar con sus hijos sobre cómo sobrevivir a una parada de tráfico. La multitud rugió en señal de aprobación, un grito de dolor compartido y una renovada fuerza. Ese oficial y el sistema corrupto que lo protegía cometieron un error fatal. Lena continuó, alzando la voz con pasión. Confundieron nuestro silencio con debilidad. Confundieron nuestro dolor con aceptación. Hoy les decimos, se acabó el silencio. Marcus la observaba, con el corazón henchido de un amor y un orgullo tan inmensos que casi lo abrumaban. Ella había transformado un acto de profunda violación personal en un movimiento estatal. Se había negado a que su trauma la definiera y, en cambio, lo había utilizado como catalizador de reformas. En las semanas siguientes, nació la iniciativa de la Ley de Lena. Se trataba de un proyecto de ley integral para la reforma policial, redactado con la participación de la comunidad, que exigía el uso de cámaras corporales, creaba una junta de supervisión civil verdaderamente independiente y eliminaba la inmunidad cualificada para los agentes con mala conducta. Fue la reforma policial más progresista que el Estado había visto jamás. Frank Miller, despojado de su placa y de su poder, lo vio todo desde una celda, con su rostro plasmado en las noticias cada noche. Ya no era un monstruo acechando en las sombras, era un símbolo patético y deshonrado de un régimen caído. Pasaría el resto de su vida en prisión, una reliquia olvidada de una era corrupta. La lucha estaba lejos de terminar, pero se había producido un cambio fundamental. El poder había regresado al pueblo. El silencio se había roto, reemplazado por un coro de voces que exigían rendición de cuentas, transparencia y justicia. Al caer la noche, Marcus y Lena estaban en el balcón de la residencia, contemplando la ciudad. Los sonidos de protesta se habían desvanecido, reemplazados por el suave murmullo de la vida urbana. La tormenta había pasado, dejando tras de sí una calma serena y purificadora. Lena recordó ese día, la sensación del sol en su piel justo antes de que el mundo se inclinara sobre su eje. La violación fue una cicatriz que siempre llevaría, pero ya no la ardía de vergüenza. Era un recordatorio de lo que estaba en juego, de la fragilidad de la dignidad y de la increíble fuerza que se necesita para recuperarla. La justicia no se trata solo de castigar a los culpables, se trata de restaurar lo que se rompió. No solo para una persona, sino para toda una comunidad. Es la lenta y ardua labor de reconstruir la confianza, de reescribir las leyes y de garantizar que nadie vuelva a tener que quedarse solo en una calle soleada mientras su humanidad es despojada. Habían ganado más que una simple batalla contra unos pocos hombres malos. Habían reafirmado una promesa fundamental. Al final, el poder no proviene de una insignia ni un título, sino del coraje de alzarse y declarar con sencillez y fuerza. Se acabó. ¿Qué es la justicia para ti? ¿Alguna vez has presenciado un momento en el que alguien se alzó contra un abuso de poder? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para enterarte de más historias importantes.